Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de la quinta etapa del Giro de Italia. ¡Qué frío, qué auténtico frío! Etapa complicada, compleja y que ha tenido una victoria preciosa de un grandísimo ciclista con 23 años que se pasó en su día, cuando aún no era lo que es ahora, por Escapa Podcast, y hablamos con él, muy jovencito. Podéis recuperar ahí el episodio en cualquier canal, el que escuchéis el podcast. Igor Arrieta, que ha ganado en un día que ha pasado de todo al final. La verdad es que el Giro está siendo en esta primera semana muy interesante, mucho más que en otras ocasiones, y el objetivo de los organizadores de que en esta primera semana pues no se cayera en la trampa quizá de otras temporadas está funcionando. La verdad es que creo que estamos viendo, ya el año pasado ya fue un poco, ya siguió esta línea, y estamos viendo muy buen ciclismo, y hoy hemos visto una muy buena etapa en la número 5 del Giro de Italia, con la subida en el tramo final a la montaña grande di Viggiano, que ha prometido emociones fuertes, y la verdad es que las hemos tenido. Bueno, etapa de hoy, con victoria española del UAE, que saca el orgullo, como digo. Es increíble este equipo, ¿eh? Es increíble porque pierde a Adam Yates, pierde a Jay Vine, pierde a Marc Soler, y es que Narváez destrozado en esa etapa 2, ¿no? En la caída tremenda de todo el equipo, y prácticamente de todo el equipo, y ya llevan 2 etapas, ¿no? El orgullo, el gen competitivo de todos los ciclistas, ¿no? De ciclistas acostumbrados incluso a trabajar para los líderes, que cuando les das un poquito de margen, te cogen el brazo entero y se acaban convirtiendo en protagonistas. Narváez, Arrieta, pero es que yo creo que Kristen es muy posible que consiga también en algún momento la etapa. Bueno, vamos por partes, vamos a intentar resumirlo absolutamente todo. Algunos de vosotros ya me habéis dicho en el grupo de Telegram que hoy me va a costar, ¿no?, resumir lo que hemos vivido, y tenéis razón, porque va a ser difícil, sobre todo en la parte final. A ver cómo lo conseguimos. Bueno, etapa número 5. Como digo, con 203 kilómetros de distancia total. Una etapita interesante a nivel de distancia. Lo que siempre decimos, ¿no? Todo lo que supera los 200 kilómetros, bueno, ya es algo diferente, y realmente pues provoca cosas, ¿no? Provoca cosas, y realmente el cuerpo pues quizá ya no lo asimila de la misma manera. Si además pues la lluvia, un poco por sorpresa, porque ya os dije ayer que no lo daban a priori a nivel del tiempo, ¿no? Esta posibilidad de temporal tan adverso, ¿no?, como ha sido hoy, por encima justamente de los 10 grados y con un frío tremendo, pues realmente ha sorprendido un poco al pelotón. Bueno, de primeras, el día hemos empezado pues que hemos sabido que Milan Menten no arrancaba la quinta etapa del Giro, al igual que varios ciclistas del Lotto. También el pobre ha caído enfermo por estos problemas intestinales, por este virus que está afectando al equipo, igual que Delí y compañía, y el hombre pues se iba para casa. Esa es la realidad. Y salida lanzada y con mucho ritmo, la verdad, de primeras, con 6 ciclistas retando al pelotón a 195 kilómetros de meta, un grupito donde estaba Magnus Sheffield, donde estaba Zukowski, donde estaba Robert Stannard, estaba Bernés, estaba Mattia Weiss otra vez, estaba Michael Berg probándolo, y el frío y la lluvia que rápidamente ya se ha visto de primeras que iban a ser protagonistas. Ya a 193 kilómetros ya la carretera estaba muy mojada, mucho frío, los ciclistas ya se iban mirando unos a otros diciendo, ojo que hoy apunta a día duro y que llegue la fuga. De hecho, ya lo apuntábamos ayer, ¿no? Era la primera gran oportunidad para la fuga, y subiendo Prestieri a 188 kilómetros de meta, bajo un tremendo aguacero, los ciclistas iniciaban esta subida de tercera categoría con sus 13 kilómetros al 5% de pendiente media, picos del 9, y preguntándonos, ¿se va a formar definitivamente la fuga o no? A 186, bajo este tremendo aguacero,
el belga Campenaers, ¿no? Habría hueco en la subida a Prestiere con varios ciclistas a su rueda, también un poco ahí pendientes de si va a ser un movimiento de Vingegaard, hoy lo va a probar, ¿no? Bueno, muchos ciclistas cediendo como Groenewegen, los sprinters sufriendo ya de salida a 184 kilómetros de meta, lo probaba Iner Rubio también con Movistar haciendo una buena etapa, Rubio y Silva, el que era líder hasta ayer, Thomas Silva, se marchaban en cabeza con 10 segundos de ventaja sobre el pelotón, a 178 kilómetros de meta Eulálio llegaba en cabeza, un ciclista portugués que ha acabado siendo segundo después de la etapa, pero que ha sido muy protagonista, que alcanzaba a Rubio, que alcanzaba a Silva también, y Rubio pasaba por delante en esa zona de Prestiere, en ese puerto de Prestiere, y por lo tanto a partir de aquí, pues a ver lo que se daba, ¿no? En esa fuga, 172 kilómetros, Campenaers también llegaba por delante, ejemplo de lucha, de ritmazo el de Campenaers, ¿eh? Hoy tenía Víctor Campenaers ritmo, y ha llegado después en ese descenso a Prestieri con Rubio, con Silva, con Eulálio. Después el italiano Garofoli del Soudal Quick Step saltaba del pelotón en los últimos kilómetros de la subida y también llegaba a cabeza de carrera y ya se formaba definitivamente esa escapada con Iner Rubio, también con Garofoli, con Thomas Silva, con Eulálio, con Campenaerts y la fuga que ya tenía unos 45 segundos sobre el pelotón, a 165 más ataques que salían por detrás, a 160 kilómetros se enganchaban también hombres como Taroggi, como Mielsi, como Igor Arrieta, que en este segundo grupo también se metía, como Narváez, como Jota, como Scaroni, y ya cogiendo ritmo, y la fuga ya 12 escapados, con ya un minuto de tiempo y formada definitivamente entre agua, entre charcos, entre frío. Los ciclistas helados y aún quedaban más de 150 kilómetros y realmente con muchas complicaciones. Es verdad que a 140 el irlandés, siempre batallador del EF, de nuestros amigos del EF del Education AC Post, saltaba del pelotón Rafferty, siempre intentándolo, luchador. Es verdad que a 140 de meta la situación de carrera eran los 12 ciclistas de la fuga y a 1 minuto 20 rodaba el pelotón donde había saltado Darren Rafferty en busca de esos escapados. Taroggi ganaba el sprint intermedio, Rafferty que seguía luchando. Hemos visto imágenes en ese momento de Félix Gall, por ejemplo, helado, poniéndose el chubasquero. Rafferty a 123 conseguía llegar, por lo tanto 13 hombres en la fuga de forma ya importante, y a 105 kilómetros de meta la renta para los 13 de cabeza bajaba a 1.44. El Lidl Trek del líder Ciccone tiraba en ese momento del pelotón. Ahora vamos a hablar de lo que ha hecho el Lidl Trek, porque realmente es un día donde hay quien lo ha criticado. Yo no estoy en ese grupo y os voy a explicar por qué. Porque realmente hay alguien que ha tirado por ahí, pero han recibido muy poca colaboración en un momento dado, y Ciccone ha llegado a ponerse a tirar. Eso es lo que ha criticado algunos comentaristas en redes sociales, etcétera, pero yo creo que Ciccone ha honrado la maglia rosa y por eso ha tirado sabiendo que le iba a perder con ese diluvio universal que estaba cayendo, día de perros, sintiéndose solo, y el hombre de la general del equipo, Derek G, que bueno, que un poco se ha acercado incluso adelante en algún momento y le ha dicho, oye, ¿pero qué haces tirando? Yo creo que Ciccone ha dicho, mira, yo estoy en Italia, en mi tierra, dejadme en paz, voy a tirar, ¿no? Y voy a honrar esta maglia aunque la vaya a perder, ¿no? Diluvio universal a 95 de meta, la que ha caído en ese momento era tremenda. El Lotto, por ejemplo, estaba a los pobres como podían, se les veía que ya solamente les faltaba eso, la cara era tremenda, como se iban descolgando algunos ciclistas del pelotón, la renta iba subiendo, a 77 de meta estaba a 7.26, la fuga ya se veía que iba a llegar y que por lo tanto iba a hacer la primera llegada de un grupo. El Visma tímidamente se ponía un poquito a bajar la distancia para que no se colara quizá algún ciclista incómodo en un momento determinado por ahí. La verdad es que insisto que yo creo que al Lidl Trek hoy le han dejado muy solo, tipos como Red Bull, ¿no? Que se han puesto a tirar tímidamente, poca colaboración en ese sentido. Había muchas dudas en la fuga también, ¿no? Porque con esa renta se veía que el pelotón estaba lejos, se había roto los 13 de meta en un grupito ya más selectivo, porque, bueno, pues evidentemente de esa fuga con Igor Arrieta y Alfonso Eulálio yéndose por delante, que eran los más fuertes, las dudas también de quién arriesga en un día como este, yo creo que también es importante, ¿no? Un terreno como el de hoy, tan de toboganes, con descensos complicados, claro, es un día que sin lluvia quizá el grupo hubiera llegado menos seleccionado, con lluvia, la habilidad, el riesgo que cada uno quiera asumir de esa fuga, pues va a acabar siendo claro, ¿no? Y se han ido por ahí, y la verdad es que ha llegado ese puerto de ascensión
de 6,2 kilómetros al 9,2%. El pelotón estaba a 2,29, a 61 kilómetros de meta, y a 60 de meta atacado Igor Arrieta. Y aquí ha empezado el show de Arrieta, que realmente, pues, se le ha visto muy fuerte. Yo creo que seleccionando la carrera, ya os he dicho que hoy me va a costar resumir todo lo que ha pasado en la parte final, porque ha pasado absolutamente de todo. El español abriendo hueco, con 26 segundos de ventaja respecto a los otros fugados. El pelotón a 1,49 por detrás. Después Arrieta se iba por delante. Llegaban Garofoli, Scaroni, Narváez. También por ahí, rompiéndose definitivamente la fuga después del primer intento de Arrieta y de Eulalio. El puerto se coronaba a 48 kilómetros de meta, con el portugués Eulalio en cabeza de carrera junto a Igor Arrieta, ya los dos al frente definitivamente, con Garofoli, con Scaroni, con Silva 45, el pelotón que tiraba Red Bull en ese momento. Ha habido una caída de Paletti que se iba al suelo. Evidentemente era la primera de las muchas caídas que iban a haber. De nuevo a 41 kilómetros de meta se ponía el líder del Trek con Ciccone, viendo que la iban a perder de nuevo, después de haber reducido un poquito la distancia. El equipo tiraba, Arrieta y Eulalio tenían ya 3 minutos de renta, por lo tanto había licencia para soñar por la etapa, por lo tanto se veía que iba a haber cambios seguramente en la maglia rosa. Esto ya a 35 kilómetros de meta se veía que iba a ser cosa de dos, con un gran trabajo, una gran colaboración entre Eulalio y Arrieta, que se seguían, yo creo que entendiendo muy bien. El final, recordemos que era exigente, un murito final para acabar la carrera, y los perseguidores ya estaban a 2,34, el pelotón ya se había dejado llevar a 4,36 en ese momento, y evidentemente pues ya está, Eulalio estaba a 1,11 de Ciccone, apuntaba a ser la maglia rosa como finalmente así. Arrieta estaba a 4,06, por lo que también iba a dar un buen salto como ha dado finalmente, y todo esto iba pasando entre lluvia, con Ciccone ahí, como digo, honrando en algún tramo la maglia, la lluvia protagonista, todos esperando que Arrieta pudiera ganar la carrera, y a 13 kilómetros ha empezado la locura entre esa lluvia, con el grupo de por detrás ya descartando poderlos cazar, y se ha caído Arrieta, se ha caído, ha cogido mal una curva y se ha ido al suelo en una curva en el descenso, muy mala suerte, ha perdido ahí 30 segunditos, evidentemente Eulalio se ha ido por delante. Arrieta ha seguido trabajando, 30 segundos más o menos de distancia, con la bici de repuesto, la cabeza pues a 1000, me imagino, ¿no? Y con muchos nervios, 30 segundos, y después ha caído Eulalio a 13 kilómetros de meta, se ha caído y ha llegado Igor Arrieta, que iba por detrás, ha sabido medir muy bien y ha llegado, y a 6 kilómetros de meta otra vez los dos juntos, pero Eulalio ya no ha tenido, yo creo, buenas sensaciones después de esa caída. El suelo estaba realmente mal, las sensaciones, si veis imágenes, es que el riesgo se pagaba muy caro, y a 4 de meta digo, bueno, va a ser un cara a cara, Alfonso Eulalio ya, yo creo, pensando un poquito en que se iba a llevar la maglia, yo digo, bueno, esto le va a dar opciones sin duda a Igor Arrieta, que a priori es más rápido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eulalio ya pensando en ese liderato, el pelotón a 7,34, por lo tanto muy lejos, y a 2 kilómetros de meta Arrieta se ha equivocado. Se ha ido por la izquierda, se ha ido por el otro lado en la trazada, tremendo, y bueno, todos, se acaba el sueño de Arrieta. Se va Eulalio por delante, pero no. Ha llegado Igor Arrieta por detrás, luchando muchísimo. Eulalio yo creo que iba tocado también. En el último kilómetro lo ha cazado y lo ha superado porque insisto, le ha ganado de superclase. Es una victoria de superclase y le ha acabado ganando Arrieta Eulalio en los últimos 200 metros. Yo creo que no ha llegado ni a 200 metros en ese sentido, y ha sido claramente el más listo, y una victoria histórica. Se la ha visto contentísimo, su primera gran victoria de su carrera deportiva. Yo creo que la primera de las que van a llegar por delante, porque Arrieta es un ciclista de 23 años solo. Recordad que salió del Ken Pharma, que lo fichó el equipo yo creo que con mucha vista, ahí Machín, sabiendo que quizá no iba a ser un ciclista vueltómano para grandes vueltas, ¿no? Un líder al nivel de otros grandes nombres, que ponga cada uno el que quiera, ¿no? Que quizá apuntaban más, pero desde el primer día siempre ha sido un ciclista que ha movido unos números tremendos, y que además en UAE se ha dispuesto siempre a trabajar. Acaba contrato a final de temporada, por lo tanto yo creo que esta victoria le va a salir muy bien. Ahora veremos la evolución, porque yo creo que es un ciclista muy interesante. Ya llevaba una temporada, yo creo,
muy interesante en general. Recordemos que en Arabia Saudí fue tercero en la general, que la clásica de Jaén fue séptimo, que hizo unas clásicas francesas también muy interesantes, que en París-Niza estuvo entre los 30 mejores en la general, con alguna etapa en la crono que creo que hizo un top 10. En la Itzulia acabó octavo en la general también, teniendo un segundo en Basauri, y en el Giro una victoria. Yo creo que es una evolución constante, trabajada, hecha como creo que debe hacerse, un escalador puro que además se defiende bien en este tipo de etapas como la de hoy de media montaña, y una victoria, insisto, preciosa, suya, Igor Arrieta, y muy merecida, y que hemos celebrado mucho, como se merece un ciclista de su nivel y que ha trabajado, ¿no? Muy, muy duro. Bueno, pues eso ha sido la etapa de hoy. Ya os decía que una gran etapa y nos lo estamos pasando muy bien en este Giro de Italia. Eulálio ha sido segundo, evidentemente, y por detrás ha llegado Tomás Silva. Guillermo Tomás Silva, el uruguayo, que ha llegado a 51 segundos, tiene buenas piernas también en este inicio de temporada sin duda, y ha aguantado muy bien esta etapa hoy de toboganes, con mucho frío. Milesi, Scaroni han llegado prácticamente de uno en uno al final, los que venían de la fuga. Después ha llegado Bowman, ha llegado Calset, Racagni Noviero, Crescioli, todos estos también italianos. Harold López ha sido el primero de entrar del grupo a 7:13, ha llegado el pelotón. Un pelotón que tampoco era muy amplio, que realmente ahí pues quizá han entrado 30 y pocos ciclistas, no más, no más. Por ejemplo, Narváez ha llegado a 8:24, para que os hagáis una idea. Pinarello y se ha despedido completamente de cualquier opción de la general, si es que la tuvo. Ha llegado hoy a 17:06. A 17:06. Es un tiempazo, ¿eh? Einer Rubio ha llegado en ese grupo con él. Ben Turner a 17:24. Ya os digo que es que Campenaer es muy protagonista en la etapa también en ese grupo, a 17:24. O sea, 17 minutos. Son tiempos de etapa importante, de etapa de montaña, ¿no? Del Giro de Italia, no de una etapa como la de hoy a priori, ¿no? Pero ya sabéis que el tiempo, Pipogan ha llegado a 19 minutos, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, ya insisto, y los últimos pues han llegado, pues mira, el último ha sido Enrico Chanogelo, que ha llegado 28 minutos, media hora, con Fabio Kristen, el hermano de Kristen, del UAE, del Pinarello, han llegado juntos, y imaginaos, ¿no? Lo que ha sido la etapa para llegar a media hora para estos ciclistas. Bueno, pues ahí está. Recordad que aparte de Milan Mentens han ido para casa Samuele Battistelle, Joshua Hiddins y Timo de Jong del Picnic. Nuevos abandonos en este Giro de Italia. Con todo ello, la general recibe un vuelco importante, un cambio importante, con Alfonso Eulálio como nuevo líder, la nueva maglia rosa. Es la primera vez que lleva, evidentemente, un maillot de líder, ¿no? De una gran vuelta a sus 24 años. El ciclista que ya el año pasado lo hizo muy bien, ya el año pasado nos dio muy buenas sensaciones, y este año se confirma, ¿no? Yo creo que honrar. Me gusta, porque Tomás Silva es un ciclista que venía haciéndolo muy bien en Caja Rural y muy currante, y que haya dado ese paso al frente me parece fantástico, y que ahora Alfonso Eulálio lo haya hecho llevando también esta maglia, también dando un paso al frente. Creo que son dos ciclistas de primera semana muy, muy interesantes, muy currantes, muy de ciclismo del que me gusta, ¿no? De romper etapas, de realmente de ir superando etapas, mejor dicho, y de que el trabajo pues tiene su recompensa. Igor Arrieta queda segundo en la general ahora mismo a 2:51, y siendo mejor escalador que Eulálio a priori. Scaroni, ojo a el de Astana, que pasa a ser tercero a 3:34. Este es incómodo, ¿eh? Scaroni es incómodo. Que esté ahí... Es un ciclista que, bueno, no es un escalador de altísima montaña, pero es un ganador de etapa del Giro de Italia el año pasado. Fue el año pasado, que en aquella etapa en San Valentino, que ganó. El año pasado por delante de Lorenzo Fortunato, llegaron los dos juntos. Pellizzari justo llegó por detrás. Una etapa, bueno, con un puerto importante, ¿eh? Se defendió aquel día viniendo de la fuga. No creo que aguante en la general, pero bueno, hasta nada ha metido a alguien ahí incómodo, que vamos a tener que bajarlo, Racagni Noviero del Soudal, el italiano, pasa a ser cuarto. Johannes Hulset, el noruego, queda como quinto, el de 1X, a 5:17. Y Ciccone, el líder hasta hoy, a 6:12. Y aquí, evidentemente, están todos, desde Kristen, desde Stork, desde Bernal, Arensman, Pellizzari, Van Etvel, Enric Mas, Veloki, Vingegaard, Jan Hirt, Caruso, Hidley,
O'Connor, Cepeda, Pingazzoli, Storer, Felix Alleotti y Kench. Todos estos en el mismo grupo y ya por detrás de los favoritos de la Cruz, Sepp Kuss. Y mira, estaba buscando por aquí a Derek G, sí que ha aguantado, queda 7.23 en estos momentos. Vamos a ver porque evidentemente estos tiempos, yo creo que mañana, ahora hablaremos, van a poder estos ciclistas aguantar estos tiempos de la general y veremos. A Ciccone se le ha visto muy decepcionado, en meta ha dicho que ha sido uno de los días más duros de su vida en bici, que estaba completamente reventado a todos los niveles por el frío, que ha trabajado un poquito pues, honrando esa maglia y buscando el objetivo, ¿no? De conseguir precisamente salvarlo, pero que era imposible. Y bueno, para Bahrein llevar esta maglia rosa es un éxito, ¿eh? Es un éxito importante para el equipo. Después del adiós de Buitrago, un poco el Giro está recompensando a los equipos tras aquella caída. Por puntos, Paul Mounier continúa como líder con Jonathan Milan y Jonathan Narváez detrás. Ha ganado puntitos Guillermo Tomás Silva, ya 37 puntos, pero lejos evidentemente de los ganadores de etapa al sprint. Diego Pablo Sevilla mantiene la montaña, pero Arrieta es segundo con 18 puntos. Nelson Oliveira tiene 18 también. Yo creo que Movistar quiere con él y con Rubio, que tiene 13 puntos, pelear la montaña. Vamos a ver. Porque claro, ahí con hombres como Vingegaard, ¿no? Va a ser quizá difícil. Pero yo creo que Arrieta va a pelear la montaña, ¿eh? De momento Sevilla sigue como líder y nos alegramos mucho por él. Mejor joven pasa a ser Alfonso Eulalio. Y con Igor Arrieta, que va a llevar mañana el maillot de joven, de mejor joven, porque está ahí a 2.51 en la general y también en esta clasificación. Y por equipos, ahora sí la cosa se empieza ya a esclarecer, ¿eh? Lo decíamos ayer, Astana pasa a ser el líder y a 31 segundos Movistar, que ha hecho una muy buena etapa general, ¿eh? Yo creo que en líneas generales ha sido valiente, a bloque, ha filtrado hombres, se ha sabido mover. Yo creo que el Giro que nos está regalando Movistar está siendo bueno. Es cierto, yo de primeras digo, hombre, un hombre como Romo hoy se tenía que meter. Han preferido meter a otros hombres, me parece perfecto, solo faltaría. Einer Rubio es una garantía, es un grandísimo ciclista y me parece lógico que se hayan metido en la etapa. Una cosita antes de ir, en la fuga digo, una cosita antes de ir con lo de mañana. Bernal ha explicado en la salida que cuando se quedó, que ayer hablábamos de ello, había sido porque sus pulsaciones estaban por encima de 120. Lo hemos comentado rápidamente en el grupo de Telegram, pero yo quiero dar mi punto de vista al respecto porque es seguramente del día lo que más me ha llamado la atención. Y que dice que se asustó y que realmente no sabía qué le pasaba y que tenía una sensación incluso de ahogo, ¿no? Que estaba sufriendo encima de la bicicleta y que por eso levantó un poco el pie para decir, bueno, me descuelgo y después los cojo, ¿no? Y que no, sus piernas estaban perfectas. Y ha dicho, la verdad es que lo hemos analizado y no sabemos lo que ha pasado. No tiene explicación, ¿no? A mí me llama la atención que en un momento donde, ostras, los que hacemos ciclismo, ¿no? Estamos escuchando constantemente y me parece un gran avance en ello, ¿no? El tema de las pruebas de esfuerzo, que cualquier pequeño detalle, pequeña señal, ¿no? En estos deportes que llevamos a veces el cuerpo al límite y que realmente pues merecen, aparte de nuestro día a día, ¿no? Un esfuerzo muy importante. Ostras, constantemente revisiones, pruebas de esfuerzo, revisiones, el corazón, etcétera. Y me ha chocado que Bernal dijera esto, ¿no? Y me ha llamado la atención. Digo, hombre, me parece un poco imprudente con todo lo que se sabe hoy en día que si quizá es una señal, quizá no, quizás el pulsómetro, como habéis indicado algunos de vosotros, que ha ido mal, o lo que sea, puede ser, si es que no digo que no, si es que es lo más normal del mundo, vamos, no digo que no sea así. No sé, me ha llamado la atención que él mismo diga, bueno, no sé lo que es, pero bueno, salgo. Ostras, no sé, bueno, en fin, espero que esto es un comentario sin más, no tiene ningún tipo de maldad, todo lo contrario, preocuparme por la salud de los ciclistas y a veces analizar las contradicciones, ¿no? que muchas veces vivimos. Bueno, en fin, mañana, jueves, sexta etapa, van pasando los días brutalmente rápido, entre Paestum y Napoli, una etapa de 141 kilómetros, sprint. Aquí sí que mañana no hay ningún tipo de duda. Mañana sí que es un día, pues una etapa corta, llana, primera parte por la costa del Mar Tirreno hasta Salerno, donde se sube a Cava de Tirreni, único puerto de la jornada para entrar luego en la llanura en torno al Vesubio, precioso, después de Nola los últimos 70 kilómetros son enteramente urbanos, en una sucesión de núcleos habitados casi sin solución de continuidad, con los habituales obstáculos, mobiliario urbano, hay que evitar caídas, aquí hay que evitar caídas. Y antes de entrar en Nápoles, precioso, que se recorren unos 20 kilómetros por autovía, y ahí en Nápoles hasta llegar a los últimos 3 kilómetros prácticamente rectos a lo largo del puerto,
a 650 metros de la meta, una curva a la izquierda de paso a la ligera subida, 4% de Biacton sobre un adoquín. Yo creo que eso va a permitir que alguien quizá lo pruebe en ese momento. Pienso en Campenaers, que eso lo he visto bien, por ejemplo, que podría intentarlo. A 400 metros de la meta, 2 curvas a la derecha que concluyen esa parte final y conducen a la recta final, también otra vez sobre pavé, de 8 metros de anchura, por lo tanto ancha, y a priori mañana va a dar un poco de lluvia al principio, posibilidad de lluvia al principio y al final sin lluvia, con un poco de nubes. Nubloso el día, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Porque realmente hoy quizá nadie esperaba la lluvia que ha caído y ha caído una lluvia horrible a todos los niveles y fijaos cómo los ciclistas han llegado agotados y con caras y expresiones de frío en todo su cuerpo. Qué duro es este deporte cuando hay días así. Qué duro es. Imaginaos cuando vamos a nosotros que en nuestras salidas a nuestro ritmo, quizás sin tanta presión, cogemos lluvia, ¿no? Y estamos lejos de casa y cómo volvemos. Imaginaos 100 y pico kilómetros. Y yo creo que antes incluso era peor que el ciclismo moderno, ¿no? Por lo menos lo que dicen la mayoría de ciclistas que han pasado por aquí de otras épocas, ¿no? Como Carlos Sastre y compañía, que dicen que ahora incluso está todo más protegido. Bueno, horarios, el mejor horario es a las 5 y 4 minutos, el intermedio a las 5 y 13 y a las 5 y 21 el horario más lento. Sería... Estoy mirando aquí. Sí, el horario más lento mañana, que sería 43 kilómetros por hora. Sí, me cuadra una etapa llanita como la de mañana, pero trampa, ¿eh? Nápoles es un lugar siempre muy tramposo, ¿eh? Muy ratonero y que a veces da sustos y hace que más de uno sufra. Esperemos que no pase absolutamente nada. Yo creo que mañana o vivimos un movimiento final de un ciclista muy potente, Christen, puede ser otro, Campenaers, este tipo de ciclista que busque un movimiento interesante justo cuando se está preparando la volata, o yo creo que veremos otro duelo entre Milan y Paul Muñer con Groenewegen, quizá. Vamos a ver si se mete por ahí y lo hace bien, porque creo que tiene buenas piernas, ¿no? Y este equipo, el Univet Rose Rockets, que tiene este nombre además tan chulo y que realmente yo creo que gusta tanto y que tienen esta filosofía de meterse, de buscarlo, de luchar, ¿no? Y que quieren buscar, ¿no? Evidentemente esta victoria con su capo. Bueno, día para la tranquilidad antes de la fiesta. Porque ya sabéis que el viernes viene la fiesta, viene el Blockhouse y va a ser la primera toma de contacto con la alta montaña en un puerto pues que no decepciona a nadie, pero mañana con más calma lo repasamos. De momento que se vaya todo el mundo al hotel, que se pongan la calefacción, zona de masaje, que entren en calor, porque normalmente después de un día como el de hoy el cuerpo pasa malas situaciones, malas pasadas para los ciclistas en ese sentido. Por lo tanto, a descansar todos, vosotros también, y mañana tenéis cita aquí un día más con Escapa Podcast. Cuidaros mucho, un abrazo para todos, adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.